Bajo la superficie del oriente de la ciudad de Puebla, entre avenidas, colonias y parques modernos, se esconde un pasado milenario, un pasado que nos conecta con los orígenes mismos de la civilización en el altiplano central de México. Aquí, en este territorio aparentemente periférico, surgieron los primeros experimentos urbanos de Mesoamérica. Amalucan, Totimihuacán y Calpulac, Concepción, no fueron simples aldeas, fueron laboratorios sociales, religiosos y tecnológicos que prepararon el camino hacia urbes colosales como Teotihuacán y Cholula. El viaje comienza en Amalucan, un sitio clave para entender los orígenes del urbanismo mesoamericano. Entre los años 800 a.C. y 200 después de Cristo, los habitantes de Amalucan ya habían desarrollado una compleja organización social, visible en su impresionante sistema de distribución de agua. El arqueólogo Melvin Fowler, en la década de 1960, descubrió un entramado de canales subterráneos de más de 1 kilómetro de largo, y más tarde la arqueóloga Alice Freeman reveló que esos canales no solo sirvieron para transportar agua, sino también para articular la vida cotidiana y las relaciones de poder dentro del asentamiento. Imaginemos la magnitud de esa obra: planear, excavar, mantener y redistribuir agua en una sociedad sin metales, sin maquinaria, coordinando a cientos de personas. Ese nivel de organización nos habla de líderes capaces de dirigir grandes proyectos comunales y de una comunidad cohesionada alrededor del control de un recurso vital, el agua. Pero el agua no era su único símbolo de poder. La cerámica hallada en Amalucan nos muestra una cultura que valoraba la presentación de los alimentos como forma de prestigio social. Durante el formativo medio, los festines públicos se convirtieron en escenarios de competencia y alianza, banquetes donde se afirmaban jerarquías y se consolidaban liderazgos. Con el paso del tiempo, la decoración de las vasijas se simplificó, reflejando una sociedad que comenzaba a integrarse a redes regionales más amplias, donde los símbolos locales se dieron paso a una identidad compartida entre los pueblos del altiplano. Así, Amalucan representa una etapa crucial, el momento en el que las pequeñas aldeas se transformaron en comunidades organizadas y conectadas con un mundo cada vez más amplio. Siguiendo el valle hacia el sur, las huellas del pasado nos conducen a Teotihuacán o Tepalcayo, otro de los grandes sitios de la región. Si Amalucan fue un símbolo de ingeniería hidráulica y organización comunal, Teotihuacán fue una expresión monumental del poder religioso, cósmico de las antiguas sociedades mesoamericanas. Las investigaciones de Carlos Alonso Millar, Bodo Sprans, Eduardo Matos Moctezuma y María Elena Landa han revelado un conjunto arquitectónico impresionante: pirámides alineadas con los volcanes, túneles rituales bajo los templos y tumbas cuidadosamente orientadas hacia los puntos cardinales. Teotihuacán no solo fue un asentamiento, fue un paisaje sagrado. Su planificación muestra una clara relación entre los territorios, el cielo y el inframundo. Las tumbas estudiadas por Landa, donde los restos humanos eran dispuestos siguiendo un simbolismo solar, nos hablan de un pensamiento complejo, la vida y la muerte como parte de un ciclo cósmico. Este sitio fue un verdadero laboratorio ideológico del altiplano central. Aquí se desarrollaron rituales que más tarde se replicarían en centros mayores como Cholula y Teotihuacán. De hecho, las técnicas constructivas empleadas en Teotihuacán, plataformas superpuestas, estuco, túneles y drenajes, anticipan los principios arquitectónicos del clásico mesoamericano. Podemos imaginar cómo, a medida que Amalucan consolidaba su red hidráulica y social, Teotihuacán elevaba sus templos y sus ritos hacia los dioses del fuego, del agua y del sol. Ambos sitios formaban parte de una red de conocimiento, fe, conectada por rutas de intercambio, por símbolos compartidos y por una cosmovisión que vinculaba la ingeniería con lo sagrado. Esa misma red se extendía hacia Calpulac, Concepción, en el actual municipio de Amozoc, donde hacia el año 500 a.C. se erigió el juego de pelota más antiguo conocido en el altiplano central. Descubierto por el arqueólogo Ángel García Cook, este espacio ritual representa uno de los primeros intentos de institucionalizar la religión y la competencia simbólica entre los pueblos de la región. El juego de pelota, más que un deporte, era una metáfora del universo, la lucha entre la vida y la muerte, la noche y el día, la renovación constante del cosmos. Su presencia en Calpulac muestra que esta región ya poseía una ideología compleja y compartida, elemento esencial para el surgimiento de grandes ciudades posteriores. Sin embargo, este sitio fue víctima del crecimiento urbano descontrolado de los años 70. La expansión de la colonia Juárez borró casi por completo sus vestigios, una pérdida irreparable que nos recuerda la fragilidad de nuestro patrimonio frente a la avanzada modernidad. Estos tres sitios, Amalucan, Teotihuacán y Calpulac, no fueron islas, sino nodos de una red cultural y tecnológica que transformó el oriente del altiplano central en el motor de una revolución civilizatoria.
Como explica Ángel García Cook, entre los años 650 y 350 a.C., esta región alcanzó un nivel cultural y técnico sin precedentes. Sistemas de riego, terrazas agrícolas, canales, camellones y chinampas que impulsaron una explosión demográfica y económica. Fue en este entorno de prosperidad donde germinaron las ideas que darían origen a las grandes urbes de Mesoamérica: Cantona por su poder comercial, Cholula por su religión y monumentalidad, Teotihuacán con su planeación y simbolismo universal. Tienen raíces en este corredor cultural poblano-tlaxcalteca. Podemos pensar en el oriente de Puebla como la semilla donde brotaron las civilizaciones del centro de México. Sin embargo, gran parte de este legado se encuentra en peligro. La expansión de la ciudad, la falta de conciencia patrimonial y la escasez de protección de los sitios han provocado pérdidas irreversibles. Cada estructura cubierta, cada fragmento destruido es una página de nuestra historia que se borra para siempre. Proteger estos lugares no solo es una cuestión de arqueología, es una forma de proteger nuestra identidad. Porque comprender cómo se construyeron las primeras ciudades del altiplano es entender cómo fueron los fundamentos mismos de lo que somos como nación. El oriente de la ciudad de Puebla es mucho más que un paisaje urbano, es una memoria viva, un testimonio de creatividad, de cooperación y de fe. En sus cerros, en sus llanuras y bajo sus calles siguen latiendo los ecos de un tiempo en el que el ser humano comenzó a imaginar lo imposible, levantar ciudades que reflejan el orden del universo. Cuidar ese patrimonio es mirar hacia el futuro con los ojos bien abiertos.